Hola, mi nombre es José Forero. Yo soy pastor y teólogo cristiano y quiero llevar este mensaje en esta hora especialmente a aquellos que están enfermos o tienen alguna apremiante dificultad. Quiero, antes de leer las escrituras, quiero que oremos, sin olvidar que este es mi canal que se llama Teología Digital Colombia. Quiero además que cada uno de estos mensajes usted los pueda multiplicar enviándoselos a cada uno de sus contactos. Y quiero decirte que la única motivación mía como ministro del Evangelio es llevarte la verdad de las Escrituras para que seas bendecido y bendecida y para que tu vida sea cambiada drásticamente, para que reaprendamos, pero eso solo va a suceder si nosotros somos capaces de abrir la mente a que la sencillez de la palabra de Dios llegue a nuestras vidas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta hora te doy gracias porque tú eres inmensamente misericordioso y justo. Acepto en esta hora y reconozco que soy pecador. Te recibo, Señor Jesucristo, como mi Salvador. Quiero que entres a vivir en mí y que hagas de mí la persona que tú quieres que sea, porque yo quiero acceder a tus promesas y quiero vivir con intensidad tu palabra. Quiero vivir una vida intensa, con paz en mi corazón. Gracias, Señor Jesús, porque sé que ahora mismo has escuchado mis palabras y me has dado la salvación. Y quiero pedirte además que abras mi entendimiento para yo comprender esta palabra y poderla aplicar en mi vida. Bien, el texto que quiero compartir hoy está en Mateo, capítulo 8, versículo 16 al 17, y capítulo 9, versículo del 1 al 7. El título que lleva este mensaje lo tengo, tiene que ver con que Cristo te sanó con la palabra. ¿Por qué digo Cristo te sanó con la palabra? Porque dice la Escritura en Primera de Pedro 3:4, dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo lo que tú necesitas para la vida, en tu salud espiritual, en tu salud mental, en tu salud física, ha sido dada por Cristo desde la cruz del Calvario. Solo falta que muchos de los creyentes la reciban. Y de eso se trata este mensaje, de que aprendamos cómo podemos acceder a esas promesas que Dios tiene para nuestra existencia. Y es aquí entonces, como le estaba diciendo, en Mateo capítulo 8, versículo 16 al 17, que dice el Señor de la siguiente manera. Dice que al caer la noche le llevaron muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Bien, la principal regla de interpretación de las Escrituras es que hay que acudir a la literalidad de ellas, como en cualquier libro. Y lo que acabo de leer no admite interpretación alguna más que la de que Cristo está interesado en que tú obtengas la sanidad de tu cuerpo, de tu alma y de tu espíritu. Está interesado en enseñarnos
que lo hizo en la cruz del Calvario, que esa es la voluntad maravillosa de Él para con la humanidad, más especialmente para todos los creyentes, y es con la palabra, por medio de la palabra. La Escritura dice en Hebreos que Dios hizo los cielos y la tierra por medio de la palabra. La palabra tiene poder. La vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, cuando tú escuchas esta palabra, la asimilas en tu mente, en tu corazón, y la pronuncias desde tus entrañas, creyéndola, se hace vida en tu vida. Por eso en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que conoce las intenciones del hombre y que conoce nuestros pensamientos. Es necesario saber que la palabra de Dios es la que está escrita en la Biblia. Y esa palabra hoy está vigente porque Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. De manera pues que Él ahora mismo está presente allá en tu vida. Él está aquí conmigo. Entonces, Él hoy mismo quiere sanar tu vida. Si estás enfermo, tenga la plena seguridad que Cristo ahora mismo te está diciendo que te sanó desde la cruz del Calvario. Todo falta que tú lo recibas y vamos a ver qué es lo que hay que hacer para ello. Vamos al capítulo 9 de Mateo, versículo del 1 al 8. Dice la Escritura: Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que llevaron un paralítico tendido en una camilla. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Bien, al ver Jesús la fe de ellos, ¿qué necesitamos tener hoy? Tener fe. ¿Y cómo he de conseguir la fe? En Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando usted lee las Escrituras y las estudia de manera seria, cuando escuchas mensajes que sean realmente cristocéntricos y bibliocéntricos, entonces tú te llenas de fe, tú te llenas de la palabra de Dios para tu vida. Y entonces se hace realidad aquella palabra. Por eso, aun cuando no lo has recibido, dice la Escritura, debes llamar las cosas que no son como si fuesen. Acuérdate, por la palabra Dios hizo los cielos y la tierra antes de que existieran. Y por la palabra de Dios tú eres sano, aunque te sientas con mucho dolor en tu corazón, o te duela el cuerpo, o estés en una silla de ruedas, estés paralítico de alguna manera, tengas algún tipo de enfermedad, que eso te impide hacer lo que normalmente hacías en la vida. Pues bien, llama las cosas que no son como si fuesen. Eso es el tipo de fe. Entonces, tus pecados te son perdonados. Y entonces algunos de los escribas se decían a sí mismos: este blasfema. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensan mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a su casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Bueno, dice el Señor, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Bien, el Señor nos está mostrando, y le está mostrando a los escribas y fariseos, que eran los judíos, que Él era Dios hecho carne y que podía perdonar los pecados, pero que también tenía el poder para sanar a los enfermos, lo cual es su voluntad. Y cuando vemos aquí, el Señor le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué necesitamos hacer para recibir nuestra sanidad? Ese milagro de la sanidad. Porque Dios no ha parado de hacer milagros. ¿Qué son milagros? Quiero decirte en esta hora. Los milagros son a todos aquellos eventos
que van más allá de nuestro entendimiento. Pero cuando lo recibimos o cuando los vemos, el resultado de ese milagro sí lo podemos entender. ¿Cuál es el resultado de ese milagro? Que vemos las sanidades. Ahora al final te voy a dar un testimonio de los milagros que Dios realmente sigue haciendo en el día de hoy. Entonces, le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. O sea que para la sanidad, primer elemento, tú debes conocer las promesas. Debes saber que Dios sí quiere sanarte y que desde la cruz del Calvario te sanó. ¿Y cómo conozco las promesas? Pues estudiando las Escrituras. Como segundo lugar, tú debes tener fe. Porque es la fe la que mueve las montañas. Y tú no necesitas una gran cantidad de fe, porque la fe solamente es única. Al Señor le preguntaron los discípulos, Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Y el Señor les dijo, si vuestra fe fuera tan solo como el grano de mostaza, le dirías a este monte, desarráigate y échate al mar. ¿Qué quiso decir el Señor? Que si la fe es tan supremamente pequeñita, esa te basta para recibir lo que Dios quiere en tu vida. Y esa fe debes ponerla en acción. ¿Y cuándo la puso el paralítico en acción? Mira que el Señor le dijo ahí, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Qué es poner entonces en acción las promesas de Dios? Pues necesito el combustible que es la fe. La fe es el combustible de los milagros. Primero las promesas. El paralítico estaba ahí, o aquellos que lo llevaron porque sabían que Cristo está interesado en sanarlo. Pero tenían fe. ¿Y cómo pongo por obra la fe? Cuando si estoy en la silla de ruedas me levanto y doy el paso. Eso es poner en acción la fe. Cuando me levanto después de recibir la palabra y de orar, a hacer lo que no podía hacer. Entonces, como segundo fue la fe y orar. Esa fe acompañada de orar es decirle, mi Señor, tu palabra dice que yo fui sano desde la cruz del Calvario. De hecho, en Isaías 53:4 dice que el Señor por sus llagas nos sanó de todas nuestras enfermedades. Entonces, y aquí lo acabamos de leer también en Mateo capítulo 8, versículo 16 al 17. Entonces yo en la oración digo, Señor, gracias porque tú me sanaste aunque esté enfermo. Y oraré siempre dándole gracias a Dios por mi sanidad, porque eso llega llamando las cosas que no son como si fuesen. Entonces, conocer las promesas, tener fe, orar y ponerla por obra, que es levantarse y dar el paso de la fe. El Señor le dijo a Lázaro, cuando él decía, la gente decía, hiede ya. Había muerto, y de verdad había muerto. El Señor podía sacarlo de allá a Lázaro y mostrárselo a la gente, pero le dijo, Lázaro, ven fuera. Dios está esperando que usted accione la vida, que tú te muevas, que hagas lo que no podías hacer, porque Dios te está dando la palabra, y es la palabra la que sana. Lázaro, ven fuera, la palabra está aquí, y te la estoy dando en esta mañana, en esta tarde ya. Entonces, Lázaro, ven fuera. En ese versículo 8, dice la Escritura que la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Los judíos y toda la gente de su tiempo no estaban viendo a Cristo como Dios, sino como un hombre enviado de Dios. Solo lo vieron como Dios cuando después de haber resucitado creyeron en que efectivamente Jesús de Nazaret era Dios hecho hombre. Por supuesto, no todos los judíos lo creyeron ni lo siguen creyendo hoy. Pero todos los que hemos creído, incluido parte de los judíos, sabemos que Dios se hizo hombre. Pero aquellos están maravillando de que Dios da a los hombres tal poder. Por eso Cristo tenía a sus discípulos. Y hoy, si usted como yo estudiamos las Escrituras y decidimos vivir una vida conforme a ella, somos discípulos de Cristo. Y entonces en nosotros hay el poder para sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios. En nosotros hay el poder para hacer que sucedan los milagros. Somos el instrumento, el vaso que Dios usa para que nosotros y la gente que nos rodea
recibamos los milagros. Por eso es que en Marcos 16:15 el Señor ha dicho, id por el mundo. Voy a leerlo más bien para no equivocarme de pronto en decir la palabra. El Marcos capítulo 16, versículo 14 al 20 dice el Señor, dice: pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos le creyeron. Jesús ya había resucitado y había empezado a presentarse a alguno de ellos, pero no le creyeron, habiendo visto tantos milagros que Dios hizo, y aún así no estaban creyendo. Por eso es que la misma Escritura nos dice: si Jesucristo no hubiese resucitado, nuestra fe sería completamente vana. Y es verdad. Y luego dice en el versículo 14: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado, y les dijo, como a usted y a mí, que somos discípulos de Cristo. Dice: id por el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, y el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Continúa diciendo: y estas señales seguirán a los que creen. Recuerde, la fe es el combustible de los milagros. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos, que es el tema que estoy tratando en esta hora, pondrán sus manos y sanarán. Tú tienes el poder de Dios, el poder de la palabra, para imponer las manos sobre el enfermo y él sanará. No pienses ni siquiera por un segundo que es que esa enfermedad es muy difícil de sanar, que eso es imposible porque el mundo te lo ha mostrado, porque el médico ya dijo que no hay nada que hacer y solamente hay que esperar la muerte. Pues quiero decirte que Cristo te dice en esta hora que sí lo puedes hacer, que sí puedes ser sano, y que usted como discípulo de Cristo puede desarrollar este ministerio poderoso y poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Y continúa diciendo: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Resucitó y ellos lo vieron cuando ascendió a los cielos. Más de 500 personas, dice la Biblia, que lo vieron ascender a los cielos. Ellos, saliendo, predicaron en todas partes. ¿Cómo lo hacemos hoy? No ha cambiado. Y la palabra sigue siendo la misma, porque eterna es la palabra de Dios. Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que la acompañaban. Si el cristianismo como tal, si nuestros ministerios no practican, no vemos los milagros de Dios en este tiempo, entonces tendremos que revisar nuestros ministerios. Tendremos que revisar nuestra fe, porque Dios sigue haciendo milagros. La gente sigue siendo necesitada hoy de la salvación, como también de ser libre de enfermedades y posesiones demoníacas. Hoy Cristo sigue haciendo milagros. Y por eso es que yo hoy he orado antes de este mensaje para que tu vida, tú que estabas enfermo, ya hoy no lo estés más. Que no lo estés más. Y antes de orar porque tú seas sano ya de una manera completa, porque ahora mismo Dios está orando en tu vida, quiero acordarme y confesarte un testimonio. Hace 18 años más o menos, no porque en este tiempo no haya visto otros milagros de Dios, sino porque me acuerdo de ese muy especial. Fui yo en mi trabajo a Andalucía, un municipio en el norte del valle, a hacer mi labor de trabajo en una casa, y después de que terminé de hacer lo que tenía que hacer, estuve viendo de todas maneras durante ese tiempo a un hombre mayor de 60 años llorando en una silla de ruedas. Entonces de reojo yo miraba y no estaba tranquilo porque estaba haciendo mi trabajo secular, pero yo no estaba tranquilo porque yo ya había leído que Cristo en la cruz del Calvario nos sanó de las enfermedades. Y entonces yo le dije a la señora de la casa, un poco nervioso, un poco tímido, que
yo conocía de la Escritura y que había leído que en la cruz del Calvario Cristo había sanado de enfermedades a ese hombre que estaba ahí sentado. Y ella me dijo alegremente que no solamente orara por ella, sino que por toda la familia. Y los reunió a todos en ese momento. Y a este señor se le acercó también la silla de ruedas. Y entonces le cité la palabra como se la estoy citando a usted en esta tarde, en este día. Que Cristo en la cruz por sus llagas te sanó. Y aquel hombre conoció y creyó en aquella promesa. Y aquel hombre tuvo fe y oramos juntos. Y no fui yo el que sano, ni soy el que sano, es Cristo a través de su palabra. Es la palabra la que sana. No es el mensajero, es la palabra. Y la palabra hizo que aquel hombre entonces, por su fe, fuera sano, se levantara de la silla. Dios hizo un milagro de sanidad glorioso en aquel día, en aquel hombre y en aquella familia. Aquel hombre no solamente lloraba porque estaba imposibilitado en la silla de ruedas, sino porque él era un hombre de utilidad. A él le gustaba trabajar, a él no le gustaba estar ocioso. Entonces el dolor era muy grande para él y aquella familia. Aquel hombre se levantó de la silla de ruedas en aquel día y glorificó al Señor. Entonces por ello es que yo, cuando he estudiado las Escrituras como teólogo y como pastor en más de 20 años, hoy llego yo a una conclusión de que he vuelto al comienzo, a la sencillez de la palabra, a la literalidad de ella, de que yo no puedo dejar que el mundo que me rodea me robe eso tan maravilloso que Dios tiene ahí, que basta con yo leerlo y decir, eso es mío. Quiero orar por ti en esta hora. Tócate allí donde te duele, allí donde estás. Yo no sé qué puedas estar sintiendo hoy. Por eso este mensaje es especialmente para aquellos que estaban enfermos, pero ahora ya no lo van a estar. Y tú vas a multiplicar este mensaje y vas a dar testimonio de que el Dios de la Biblia es un Dios que hoy sigue sanando, porque desde la cruz del Calvario ya lo hizo por la palabra. Quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias porque en esta misma hora tú estás tocando con tu palabra a aquella mujer, a aquel hombre que estaba enfermo. Y para ti nada es imposible, Dios. No hay enfermedad pequeña ni grande. Tú todo lo puedes cambiar. Aún de la tumba levantas a los muertos. Padre, te doy gracias porque ahora mismo tú estás sanando a todas estas personas, porque tu palabra dice que tú los sanó a todos, y aquellas personas hoy hacen parte de ese todos. Padre, glorifícate en la sanidad de aquellas personas, y que otros puedan ver que tú estás vivo hoy, que sigues manifestándote en milagros, en señales, en prodigios, en esas sanidades que esas personas necesitan. Padre, te doy gracias, porque ahora mismo tu presencia está en estas vidas. Te doy gracias porque ahora mismo tú te estás moviendo en sus vidas. Porque ahora mismo tú estás sanando a estas personas, mostrándonos que tú sigues vivo, que tú no has cambiado, que tú sigues hoy tan fiel como ayer a lo que dicen las promesas de la Biblia. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por darme el privilegio de compartir este mensaje con cientos y miles de personas a través de las redes sociales. Yo te doy gracias por este ministerio maravilloso y Dios, tú sabes que lo único que yo quiero es que multitudes sean bendecidas por tu palabra. Es lo único que yo quiero, Dios del cielo, porque si toda esta gente, Dios, es bendecida por tu palabra, yo soy feliz y me siento bendecido. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús por haber hecho y seguirás haciendo estos milagros en medio de tantas multitudes de gentes. Amén y amén. Nos vemos en la próxima.